Actividad 5.1. Análisis de caso de desaparición forzada de personas. Introducción. El presente trabajo elaboramos un video sobre la estrategia de investigación cualitativa en el tema de desaparición forzada de personas, el cual es un problema que afecta a todos los que vivimos en el país, ya que se tiene la incertidumbre de que nos pueda suceder a nosotros o a algún conocido y se quede impune. El reportaje de Hernández 2014 nos habla sobre las ejecuciones extrajudiciales de Iguala y la desaparición forzada de 43 normalistas ocurrida el 27 de septiembre de 2014, en el que se vieron involucrados elementos del Estado, los cuales actuaron fuera de la ley. Esto ha sido negado reiteradamente, aun cuando hay pruebas que los involucran directamente. Cuando se habla de desaparición forzada, se entiende la aprehensión y detención o secuestro por el Estado o de alguna organización política, los cuales se niegan a aceptar y a dar información, donde el perpetrador es el Estado. Ante la presión nacional e internacional, se vieron forzados a detener a 24 policías por los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro. Estrategia de investigación cualitativa. El desarrollo de la perspectiva teórica es necesaria para sustentar el estudio que vamos a realizar, después de que ya se definió el problema de investigación que queremos resolver. La primera parte, como se menciona en Sampieri 2010, es el realizar los objetivos y pregunta de investigación, además de evaluar su relevancia y factibilidad de realizarlo. Ahora se necesita el exponer y analizar las teorías de investigaciones previas y antecedentes para hacer lo que se denomina encuadre. Las funciones son el orientar cómo se va a realizar el estudio, guiando al investigador para que se centre en el problema, documenta la necesidad de realizar el estudio, establece hipótesis y afirmaciones. Es el marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. La pregunta, ¿si es adecuado el emplear métodos cualitativos en esta investigación? La respuesta es sí, ya que es un problema psicosocial. La desaparición forzada de personas es una violación a los derechos humanos, ya que es un abuso de poder por parte del gobierno, donde él puede hacer y pasar encima de quien quiera sin que exista un límite ni a quien rendirle cuentas. El gobierno puede perseguir, intimidar y desaparecer a la persona o grupo que le cause molestias, lo que es un problema social que debe de atenderse con investigaciones cualitativas que nos presenten la realidad para ser atendida y formen parte de las prioridades políticas y gubernamentales en nuestro país. El método que sería conveniente para estudiar casos de víctimas de desaparición forzada es correlacionar, pues se desea evaluar las acciones del gobierno en las que realiza la sociedad civil para poder atender a las personas que son víctimas de la violación de sus derechos, para conocer así las acciones sociales de exigencia, movilización ciudadana, para que el gobierno atienda y actúe para buscar resarcir el daño a las víctimas y sus familiares, además de buscar a los culpables y así aplicar la ley. Las problemáticas psicosociales vistas en el curso se relacionan con este problema, sí, ya que son problemas que nos afectan como sociedad. En el caso de Chiapas y los zapatistas, a luchar contra un gobierno que abusa y viola los derechos humanos en un grupo o sector de la población que es vulnerable por ser indefensa. En este caso de investigación cualitativa también se apoya en la observación y análisis de las conductas e interacciones sociales, analizadas de manera individual y grupal. Los datos obtenidos de diversas fuentes son analizados para sucesivamente interpretar y teorizar, como se menciona en Del Canto 2010. La pregunta de investigación sobre la desaparición forzada es: ¿cuál es el papel del gobierno y de la sociedad civil en la atención de las víctimas de desaparición forzada en México? Marco teórico. Es la perspectiva teórica la cual integra teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general, los cuales hacen referencia al problema de investigación. El marco o perspectiva teórica orienta el rumbo de las etapas siguientes del proceso de investigación. Temas del marco teórico: estudio de la desaparición forzada y violaciones de derechos humanos, movimientos sociales como acciones de demanda, organizaciones y colectivos,
Revisión del gobierno para actuar en resarcir el daño. Apoyo internacional. Exigir respuestas al gobierno. El índice del marco teórico de la investigación de desaparición forzada de personas es 1. Estudio del problema de la desaparición forzada de personas en México. 1.1. Descripción de conceptos. 1.2. Antecedentes históricos, registros. 1.3. Dimensión del problema. 1.4. Derechos humanos de las víctimas de desaparición forzada. 2. Programas de prevención de desaparición forzada. 2.1. Perspectiva jurídica. Derechos vulnerados. 2.2. Leyes nacionales e internacionales. 3. Dimensiones del problema. 3.1. Acciones colectivas de la sociedad civil. 3.2. Situación de las familias de las personas desaparecidas. 3.3. Revisión de casos. 3.4. Declaraciones y comunicados públicos. 4. Postura política y gubernamental. 4.1. Acciones y propuestas del gobierno. 4.2. Seguimientos a peticiones internacionales. 5. Análisis de la desaparición forzada en México. 5.1. Reivindicación de los derechos de las víctimas. 5.2. Reparación del daño. 5.3. Análisis de acciones colectivas para promover los derechos humanos. La técnica de investigación a emplear para desarrollar esta investigación sobre el papel del gobierno y de la sociedad civil en la atención de las víctimas de desaparición forzada en México son las siguientes. Serán con entrevistas, con conversaciones semiestructuradas para dar libertad al entrevistado, análisis documental al estudiar registros, discursos, medios, periódicos y bibliografía. El método de análisis será de tipo sociocrítico, al examinar las relaciones entre el gobierno y las estructuras y asociaciones sociales. La codificación de los resultados será de tipo axial o con un eje principal para organizar las categorías en relación con las causas y el efecto. Se recopilará la información en fuentes bibliográficas, periódicos, medios, internet, literatura, entrevistas a familiares de las víctimas y dirigentes de grupos sociales y personalidades del gobierno implicadas. La herramienta de medición será la entrevista a profundidad para que puedan dar su opinión. La información será analizada en un reporte. El paradigma de esta investigación es de tipo cualitativa, ya que desea interpretar y comprender el tema del papel del gobierno y de la sociedad civil en la atención a las víctimas de desaparición forzada en México. El modelo para utilizar es de tipo aplicada, ya que desea resolver un problema para mejorar la situación de los afectados, las víctimas de violaciones de derechos humanos, con un propósito de tipo interpretativo al comprender los significados y experiencias de las personas que han padecido la violación de sus derechos y de sus familiares, las organizaciones civiles y el gobierno. La estrategia metodológica será estudio de casos en específico de tipo fenomenológico, ya que estudiará las experiencias de los participantes, y de teoría fundamentada, ya que va a analizar las historias de vida y eventos significativos de las víctimas, familiares, asociaciones y de la respuesta del gobierno para atender la problemática. El diseño metodológico será de manera descriptiva, ya que se mostrará lo que sucede en la realidad, y de tipo de diseño emergente, ya que va a ir adaptando conforme sigue la investigación. Las entrevistas darán la pauta para continuar en la búsqueda de la relación con la pregunta de investigación. Conclusiones. El análisis del caso nos brinda la oportunidad de analizar y crear una investigación en un caso práctico, para entender las partes que constituyen el proceso de investigación cualitativa, con lo que nos damos cuenta de que un tema problemática social puede llevarse a niveles científicos para poder ser atendido, entendido, revisado y encontrar soluciones si está bien planteado con bases y seguimientos de desarrollo adecuado. Con los resultados obtenidos se puede presentar la investigación en diversas instancias para dar a conocer el alcance y omisiones que existen por parte de las autoridades, para dar seguimiento a la desaparición forzada de personas que deben
debe ser vista como una violación a los derechos humanos y un abuso por parte del Estado mexicano, partiendo de que toda persona desaparecida debe ser buscada y es obligación del Estado que implemente lo necesario para encontrarlas con vida o sus restos para ser entregados a sus familias y que las personas involucradas sean juzgadas y reciban la sentencia y consecuencia jurídica que les corresponde por sus acciones, sin importar el puesto o nivel que ocupen en el gobierno. Con lo que podemos concluir que las investigaciones cualitativas son la herramienta con la que podemos documentar y mostrar asuntos, sucesos y circunstancias que suceden y nos afectan como sociedad y que para mejorar como sociedad se debe de realizar, ya que gracias a ellas se analizan los problemas para no volver a cometerlos y para encontrar soluciones donde se le da voz a los que no pueden hablar y se plantean estrategias para brindar atención a los sectores que lo requieren.